Muchas gracias. Gracias, Silvita. Muy buenos días, amadas hermanas. Bendiciones para todas. Agradecida una vez más con mi Padre Celestial por permitirme servirle nuevamente. A Él sea la honra y la gloria. Eh, Traigo una pequeña meditación. Ya estamos por terminar la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 23, 24 y 25. Dice así. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere, pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Solo a modo de recordar, hermanitas, encontramos un énfasis eminentemente conocedor. En estos últimos capítulos vemos que el escritor destacó de manera muy especial en el capítulo 11 la fe, capítulo 12 la esperanza y capítulo 13 el amor. El autor de la carta nos dice que su hermano en la fe, Timoteo, ha sido liberado y lógicamente está en libertad. El contexto histórico y la importancia de Timoteo en la vida de la iglesia temprana es de mucho significado. Podemos ver que Timoteo era un compañero cercano del apóstol Pablo, lo cual había desempeñado un papel importante en difundir el Evangelio a todas partes. El hecho de estar en libertad podía seguir llevando el ministerio, ya que era de mucha bendición. Quiero que por favor vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice así. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, aprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recordemos que nuestro Señor Dios nos ha libertado del pecado y nos da su amor y gracia, confiando en Él en tiempos difíciles. Y sabemos que Dios nos ha liberado de cualquier situación que pudiésemos estar atravesando en estos momentos. Amadas hermanitas, es importante tomar en cuenta a nuestros hermanos en la fe de trabajar juntos en la obra de Dios y así llevar el Evangelio a toda criatura en el mundo. Animémonos a seguir teniendo y guardando la esperanza puesta solo en Dios, nuestro Padre Celestial, en tiempos difíciles. Aunque los cristianos del primer siglo enfrentaron persecución y sufrimiento, la liberación de Timoteo nos recuerda que Dios todavía estaba trabajando en sus vidas. Confiemos en que Dios seguirá trabajando en nuestras vidas y que sus promesas son fieles. Luchemos porque cada día seamos fieles. Como humanos que somos, cuesta. A veces es difícil, se nos hace difícil, amadas hermanas, pero no imposible. Vemos aquí, hermanitas, una de las exhortaciones finales del autor a los cristianos, donde se les insta a saludar a todos los pastores y santos de la iglesia, además de dar un afectuoso saludo a los hermanos en Italia. El saludarnos es importante y debemos resaltarlos los unos con nosotros y más que todo con nuestra familia en la fe. No solamente es una muestra de cortesía el saludo, sino también una forma de mostrar amor y respeto, afecto y amistad. Permite establecer lazos de confianza y fraternidad en la iglesia y esto nos ayuda a promover la unidad con los hermanos. Su enfoque está en lo importante que es saludar a todos los pastores y santos de la iglesia, demostrando así el respeto y consideración que debemos tener hacia nuestros hermanos predicadores, ancianos, diáconos, misioneros, evangelistas, ministros, que predican y están al servicio de Dios. El autor a los hebreos demuestra
la universalidad y la unidad de la fe, de permanecer en el amor fraternal, trascendiendo las fronteras. Cuando nos dice los de Italia os saludan. Que mantengamos las distancias no significa que debamos perderlo, el saludarnos, amadas hermanitas. Y el último versículo es un versículo breve, pero de gran significado para nuestra vida cristiana. La gracia es una de las enseñanzas que se extiende en las Sagradas Escrituras. La gracia es el favor no merecido de Dios que se nos da a través de la fe en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la palabra gracia describe la bondad, el regalo de Dios hacia los cristianos, como nosotros, sus hijos que somos, aún no mereciéndolo. Entender la gracia de Dios tal como es revelada en el Nuevo Testamento es comprender uno de los maravillosos atributos de Dios, lo cual nos lleva al conocimiento y es la clave para una relación personal y profunda entre Dios Padre y para cada uno de sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que por favor vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Miren qué hermoso este versículo, amadas hermanas. La gracia de Dios expresa la grandeza de su amor y la riqueza de su misericordia. Vivir dentro y bajo de la gracia de Dios es experimentar y apreciar el gran amor de Dios y su bondadosa misericordia. El apóstol Pablo, si observamos en sus 13 cartas, tenía una característica tan peculiar de despedirse de cada carta. Hice unos apuntes, hermana, tomados de la Biblia. Quiero que voy a mencionar las citas y esa forma peculiar de él despedirse, que dice así, en 1 Corintios 16:23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. 2 Corintios capítulo 13, versículo 13 y 14, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En Gálatas 6:18 dice así, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Filipenses 4, versículo 23, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Colosenses 4, versículo 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y 1 Tesalonicenses 5:28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y de igual manera en 2 Tesalonicenses. Y así sucesivamente en las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Qué hermoso el apóstol Pablo, esa forma de despedirse, ¿verdad? Para ir terminando, no olvidemos, amadas hermanitas, la gracia de Dios es un regalo que se nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado y su obra de redención en la cruz. Vayamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta es una expresión de despedida en todas las cartas del Nuevo Testamento, como podemos ver, expresa la esperanza
de que la gracia de Dios está presente en la vida de cada uno de sus hijos, como cristianas que somos. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo la gracia de Dios nos ha salvado. Vayamos también a Efesios capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, amadas hermanitas, debemos, debemos de extender la gracia de Dios a los demás y reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor Dios Todopoderoso me las bendiga todas. Muchísimas gracias, amadas hermanas, por su fina atención.